Empezamos ahora la segunda parte de las clases de hoy, hablando de las 4 modalidades que nos faltan, que son, podríamos decir que son subsidiarias, aunque la primera de ellas podríamos decir que es sustitutiva, más que subsidiaria, pero bueno, he querido dejar una parte completa a la más relevante de las particiones, que es la hecha por el testador, y para dejar manifiesto que las otras pues juegan cuando no juega la primera, la de la partición hecha por el testador. Apartado 8, partición hecha por contador partidor nombrado por el testador. Hay que tener mucho cuidado porque no es lo mismo que la partición la haga un contador partidor nombrado por el testador que que la haga que el contador partidor sea una persona nombrada por el secretario judicial o por el notario. No es lo mismo. Porque el contador partidor nombrado por el testador, podríamos decir, le sustituye. Por eso dije antes que era sustitutiva. Le sustituye. Es como si la partición la hubiera hecho el testador, porque el testador ha sido el que ha dicho yo no voy a hacer la partición, pero la va a hacer esta persona. Entonces le traspasa su poder, el poder de hacer la partición. La hace ese contador partidor, no para él, sino para distribuir la herencia de la persona que le ha conferido el encargo. Normalmente la ley, el Código Civil no le dedica un apartado al contador partidor como el que le dedica al albacea, pero como son cargos, llamémosle así, de confianza, pues aquí la analogía se aplica con facilidad, salvo las cosas que vayamos a ver que no puede aplicarse esa analogía, ya lo vamos a ver. Son personas de confianza y entonces pues eso explica que muchas veces se haga gratuitamente. El albaceaje en principio era gratuito, lo que pasa es que se podía remunerar. Aquí la partición de la herencia, que es un asunto de enjundia, en algunos casos puede ser un asunto muy complejo, pues normalmente requerirá que lo haga alguien o que tenga unos grandes conocimientos o que tenga unos grandes asesores para poder hacer esa partición. De manera que aquí pues normalmente serán cargos remunerados y normalmente lo habrá establecido el testador, porque es un gasto. Además hemos visto que los gastos de la partición hay que tenerlos en cuenta a la hora de hacer la partición, porque se reparte deduciendo previamente los gastos de la partición. Bien, dice el artículo 1057 en el párrafo primero: el testador podrá encomendar por acto inter vivos o mortis causa, para después de su muerte, la simple facultad de hacer la partición a cualquier persona que no sea uno de los herederos. Bien, por lo tanto, al igual que ocurre que el testador puede hacer en acto inter vivos o mortis causa la partición, también en una de estas dos modalidades, acto inter vivos o mortis causa, puede hacer la designación del contador partidor. Por lo tanto, eso me acaba de hacer pensar que está mal puesto el título del epígrafe, porque dije antes partición hecha por contador partidor nombrado por el testador, y mejor es nombrado por el causante, porque lo puede hacer fuera del testamento. Esta posibilidad de contador partidor se suma a la que ya en su momento vimos que estaba en el artículo 831. Ahí veíamos que el cónyuge viudo, el cónyuge fiduciario, podía hacer las particiones. Se le confería al testador la posibilidad no solamente de permitirle que atribuirla, mejorar, disponer en concepto de mejora, sino que también le permitía hacer particiones. Por tanto, claro, lo que pasa es que recordemos que eso era
unas facultades ceñidas a todo aquello que se hiciera para mejorar a los descendientes comunes. Esa facultad de hacer particiones no sería la de partir toda la herencia cuando hubiera hijos no comunes concurrentes con hijos solo del causante. Pero, repito, esa persona, ese cónyuge, podríamos decir, concurrir, entrar en conflicto con el causante, con el contador partidor nombrado por el causante. Si el causante los ha nombrado los dos, obviamente, porque aquí todo depende del causante, que ha nombrado al fiduciario a su cónyuge y le atribuye unas funciones, entre ellas la de partir, y después ha nombrado un contador partidor aparte, que será para el resto de sus bienes. Bien, esto en principio es conciliable, pero no obstante cada uno tiene su propia esfera, pero deben dictar soluciones que no sean contradictorias los unos con los otros. Al igual que ocurría con la partición hecha por el causante, nos podemos preguntar, ¿pueden todos los coherederos y copartícipes, actuando por unanimidad, eliminar la posibilidad de que el contador partidor haga la partición? La respuesta es que no. Igual que no, tampoco pueden ellos dividir en lugar de rechazar la partición hecha por el causante y partir ellos. Aquí no pueden rechazar la partición encargada por el causante, porque es la voluntad del causante es ley de la sucesión y salvo infracción de la legítima. Y aquí no se aprecia esa infracción para poder sustituir la figura del contador partidor. Pero al igual que decíamos allí, todo una vez terminada la partición y entregados los bienes, siempre podrán los coherederos traficar con esos bienes unos con otros, incluso o con terceros. En cuanto a la facultad del contador partidor, son estrictamente las de partir la herencia. Es decir, el contador partidor no tiene facultades dispositivas, como sí tiene el contador partidor, que es cónyuge fiduciario. Ahí tiene facultades dispositivas porque puede disponer en concepto de mejora incluso con cargo al tercio libre. Ahí sí. Pero este contador partidor solamente es contador y partidor, pero no puede disponer. Por lo tanto, él tiene que partir lo que el causante ha establecido, y como lo ha establecido el causante ha establecido que le doy la mitad, le doy la tercera parte, eso lo tiene que respetar el contador partidor. El contador partidor lo que podrá hacer es atribuir a cada uno una serie de bienes y que sean todos, podríamos decir, que valgan lo que la cuota valga la cuota que ha establecido el causante. El causante es el que establece las cuotas y el que las traduce en bienes es el contador partidor, pero estrictamente tiene esa misión, la de traducir cuotas en bienes concretos. En cuanto al plazo, pues el plazo es el que el causante haya establecido, y a falta de plazo, pues aquí sí acudimos a las normas del albacea. Que recuerden que era en principio lo que el causante dijera, después si no decía nada era un año, y en cuanto a la prórroga que dijera el causante, si no, pues la prórroga por un año, en fin, por 2 años más, en fin, etcétera. Eso se decía en materia del albacea. Concretamente los artículos 904 a 906 del Código Civil. Una vez que culmine la partición hecha por el contador partidor, tendrá que otorgar escritura pública. Él otorga escritura pública, comparece ante notario y declara y hace allí y plasma allí la partición, o bien lo puede hacer dentro de un documento privado. Un documento privado en el que se le llama cuaderno particional, y acudir al notario no para que el notario otorgue escritura pública, sino para que el notario protocolice ese
documento privado, ese cuaderno particional. Las dos fórmulas, tanto la escritura pública como la protocolización del cuaderno particional, son admitidas por la normativa hipotecaria, concretamente por el 81A del reglamento hipotecario. Y solamente para terminar este apartado tendré que decir que el contador partidor decía no puede ser a su vez copartícipe. El artículo 1057, párrafo primero, decía el testador podrá encomendar por acto inter vivos o mortis causa para después de su muerte la simple facultad de hacer la partición a cualquier persona que no sea uno de los coherederos. Esta es la diferencia más marcada con respecto a la figura del albacea. El albacea puede ser, porque no hay nada en el código que se lo impida, el albacea puede ser uno de los copartícipes. El contador partidor no. El albacea puede ejecutar la voluntad del causante, que es su finalidad, y para ello puede ser un copartícipe, porque de hecho los herederos, a falta de albacea, son los que ejecutan la voluntad del causante. Sin embargo, cuando se trata de partir, el código ha eliminado la posibilidad de que el que parta sea copartícipe, porque si no sería juez y parte, y entonces él se daría a él mismo la mejor, el que parte se lleva la mejor parte, ¿no? Se llevaría la mejor parte. Para evitar eso, el código excluye la posibilidad de que el contador partidor sea copartícipe en esa comunidad hereditaria. Pasamos al siguiente epígrafe. 9. Partición convencional. Bueno, la partición convencional es, aunque el código le da preferencia y prioridad a la realizada por el causante o por el contador partidor nombrado por él, lo cierto es que en la práctica la manera más frecuente de obrar es la de ponerse de acuerdo entre los copartícipes en la partición. Es decir, reunirse, discutir y llegar a un acuerdo en el sentido de que cada uno se adjudica unos bienes que componen la herencia, aunque también cabe la posibilidad de que se adjudiquen cuotas partes sobre bienes. También se puede hacer así. Pero eso es la que mejor responde a la voluntad de los interesados, la hecha por ellos. Que no se puede hacer cuando hay partición hecha por el causante o por el contador partidor nombrado por él, pero sí en los demás casos. Cuando el causante no ha nombrado a nadie ni ha hecho la partición, entonces ahí podríamos decir que la voluntad de los partícipes es la que prevalece, y si por unanimidad acuerdan repartirse de una manera, pues entonces esa manera valdrá. Aquí la partición, el acuerdo debe ser unánime, porque si no se le impondría a uno de ellos unos bienes que no desea, y eso tiene que tener una respuesta. Eso no se puede imponer de una manera por mayorías. Aquí tiene que hacer otra unanimidad. Dice el artículo 1058. Cuando el testador no hubiese hecho la partición ni encomendado a otro esta facultad, es decir, es subsidiaria, no sustitutiva como la anterior, sino subsidiaria, si los herederos fueren mayores y tuvieran la libre administración de sus bienes, podrán distribuir la herencia de la manera que tengan por conveniente. Pero claro, por unanimidad. Y además se trata de una unanimidad que tendría, podríamos decir, dos límites. En primer lugar, las instrucciones que hubiera dado el causante. El causante puede haber dejado instrucciones, puede haber dicho ciertas cosas, puede haber dicho pues los inmuebles irán para mis hijas, mientras que los demás bienes irán para mis hijos. Aunque no haya hecho la completa partición, puede haber dado instrucciones que tendrán que respetar los que parten, los copartícipes. Esa es la primera limitación, lo que haya dicho el causante. Y la segunda es la legítima, la misma limitación que tienen todos los que hagan una partición, también cuando lo hagan ellos. Hasta el punto de que, como veremos luego, si en este tipo de partición hay un gran perjuicio para alguno de ellos, de los copartícipes, pues podría rescindir por lesión en más de la cuarta parte el perjudicado.
a la hora de inscribir esta partición en el registro de la propiedad, pues se haría de la misma manera que, en el caso anterior. Sería o bien por escritura pública, yéndose al notario y allí y plasmando allí todos los acuerdos y adjudicaciones que se den lugar, o bien por otra vez redactando un documento privado, un cuaderno particional que protocoliza ante notario, y luego ese cuaderno particional protocolizado tiene acceso al registro de la propiedad. Uno de los pocos casos en los que el registro de la propiedad permite el acceso de un documento privado, el caso del cuaderno particional hereditario. Epígrafe 10. Partición realizada por contador partidor dativo. Cuando se emplea la palabra contador partidor dativo, queremos referirnos al contador partidor que no es nombrado por el causante. Su regulación está contenida en el párrafo segundo del artículo 1057 del Código Civil. No habiendo testamento, contador partidor en él designado o vacante el cargo, el secretario judicial o el notario, a petición de herederos y legatarios que representen al menos el 50% del haber hereditario, y con citación de los demás interesados, si su domicilio fuere conocido, podrá nombrar un contador partidor dativo, según las reglas que la Ley de Enjuiciamiento Civil y del Notariado establecen para la designación de peritos. La partición así realizada requerirá aprobación del secretario judicial o del notario, salvo confirmación expresa de todos los herederos y legatarios. Bien, aquí vemos que la figura puede jugar cuando no hay, dice aquí, cuando no hay testamento, o puede que haya testamento. Lo que puede que no haya es partición hecha por el testador o por el causante. Cuando no ha habido testamento, sí, contador partidor en el designado. Cuando no hay, o vacante el cargo. También juega cuando el contador partidor se quedó vacante en su cargo porque los plazos para hacer la partición pues vencieron y no se prorrogaron, y entonces pues queda vacante el cargo y entonces se puede nombrar, pero de la manera prevista aquí, a petición de al menos el 50% de los copartícipes. Por cierto, el 50% me refiero en cuanto a bienes, no en cuanto a personas, porque puede que haya muchos copartícipes que entre ellos sumen todos solamente un 5% de la herencia, por lo cual, aunque sean más del 50% de los copartícipes, no es el 50% que interesa. Interesa que representen un 50% al menos de los bienes, de las partes que tienen interesadas en la herencia. Por lo tanto, esto sería una petición que hacen o bien al secretario judicial o bien al notario. No, si lo hacen a uno, no lo hacen al otro. No se pueden hacer dos peticiones simultáneas. Elegimos a un notario o elegimos a un secretario judicial, que ahora se les llama letrado de la Administración de Justicia. Entonces, esa persona es la que se realizará, se designará a ese contador partidor de la manera en que lo prevén la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley del Notariado, para el caso en que se haya hecho de notario. Si se ha hecho de secretario judicial, es Ley de Enjuiciamiento Civil. Terminada la partición por el contador partidor, tenemos que ver los casos. Primero, si todos los copartícipes están conformes con esa partición, entonces sin más, esa partición se le da la forma requerida. Aquí normalmente, como hemos hecho, pues se le da, es decir, como lo hemos hecho ante un notario, ante un secretario judicial, pues o se le da la forma de documento judicial o documento notarial, y tanto uno como otro tienen acceso al registro de la propiedad porque son documentos públicos.
Dice el párrafo tercero del artículo 1057. Lo dispuesto en este artículo y en el anterior, es decir, todo lo que ya hemos dicho con respecto del contador, de todo lo que llevamos dicho hasta ahora de la partición, se observará, aunque entre los herederos haya algunos sujetos a patria potestad, tutela o curatela, pero el contador partidor deberá en estos casos inventariar los bienes de la herencia con citación de los representantes legales o curadores de dichas personas. O sea, la única novedad que introduce este párrafo es que cuando haya personas sujetas a tutela o curatela o a patria potestad, habrá que hacer un inventario de los bienes. Y pasamos ya al último epígrafe del tema, del tema no, el último epígrafe de la clase de hoy, que es el 11, porque todavía quedan 2 epígrafes más, pero que ya veremos en la clase de mañana. Nos estamos refiriendo ya, podríamos decir, al último recurso, el último remedio, que es la partición judicial. Es decir, cuando las personas no se ponen de acuerdo, al final tienen que irse al juez para que el juez resuelva. Pues esto es lo que ocurre también en materia de partición. Si ninguna de las modalidades mencionadas anteriormente se puede llevar a cabo, porque falta, sería la tercera y la cuarta, la de los interesados y la del contador partidor, porque no hay acuerdo, pues siempre al final podemos hacer la partición ante el juez. La partición, podemos decir, la que tiene más problemas, más asuntos contenciosos, las que debe resolverlo no el notario, que no tiene esa potestad, no el letrado de la Administración de Justicia, sino el juez. Son los casos de fondo en materia de partición, donde no se ha conseguido el acuerdo de ninguna de las maneras anteriores y se acude a la fórmula judicial. Repito, esto no se aplica ni en la partición hecha por el testador ni en la hecha por el contador partidor nombrado por él, porque podríamos decir que son fórmulas privilegiadas y no admite que los interesados busquen un reparto diferente. Hay que aceptar esos repartos. Pero si es la convencional, cuando no se llega a un acuerdo, o cuando hay acuerdo pero no es mayoritario, o bien en la de el contador partidor dativo, en la que no puede que no haya acuerdo para pedir ese contador partidor dativo, no se llega a ese 50%. De manera que el artículo 1059 nos dice: cuando los herederos mayores de edad no se entendieren sobre el modo de hacer la partición, quedará a salvo su derecho para que la ejerciten en la forma prevenida en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Se refiere concretamente al procedimiento de división de herencia. Procedimiento de división de herencia que se regula en los artículos 782 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No vamos a entrar a referirnos a ese procedimiento paso a paso y tal, porque eso es derecho procesal. Simplemente decirles que ahí están recogidos, ahí se remitiría, se remite el código para que se lleve a cabo la partición judicial. Pero podríamos decir que en resumen del procedimiento judicial, pues podemos decir que se trata en primer lugar de nombrar un contador. Pero aquí ese contador no sería nombrado por el notario ni por el letrado de la Administración de Justicia, sino por el juez mismo. Y también unos peritos, porque a lo mejor es conveniente nombrar un contador para hacer la partición, pero por la materia tan específica de los bienes que forman parte de la herencia, pues hace falta que haya unos peritos que valoren esos bienes. En primer lugar, en principio, si los contendientes están de acuerdo, sería el contador y los peritos los que se han puesto de acuerdo. Pero si hemos llegado al juzgado porque no alcanzan acuerdo, seguramente tampoco lo van a alcanzar en esto, si no lo habrían alcanzado fuera del juzgado. De manera que entonces se hará por sorteo. La ley dice que se hace por sorteo el nombramiento de contador y de peritos entre las personas profesionales que están dados de alta en ese juzgado para hacer ese tipo de labores.
hay un plazo para hacer la partición por parte del contador partidor. Ese plazo ya lo vimos en su día, era un plazo máximo de 2 meses para hacer todas las operaciones particionales. Y frente a esa partición hecha por el contador partidor nombrado por el juez en el procedimiento judicial, se pueden oponer a esa partición los copartícipes y el juez decidirá mediante una sentencia. Pero esa sentencia no tiene eficacia de cosa juzgada, es decir, esa sentencia no impide, permite que en otro procedimiento declarativo, no ya en el procedimiento de división de herencia, sino en un procedimiento declarativo, se pueda volver a plantear la cuestión con toda la profundidad requerida para que se decida ya, ahí sí, en definitiva, sobre esta cuestión. Y en caso de que todo salga bien y de que los copartícipes estén de acuerdo con la decisión judicial, pues entonces, y no haya recurso, más que recurso, no haya un procedimiento nuevo instado con esa finalidad, pues entonces será inscribible en el registro de la propiedad la resolución judicial que haya puesto fin y haya hecho la división de la herencia. Y con eso terminamos la clase de hoy, que ha sido más corta, y ya mañana también daremos una clase también corta, porque ya nos queda poca materia. Mi idea es terminar el próximo lunes, o como muy tarde el martes, depende. El lunes tenemos un tema que en principio es corto, pero que se puede prolongar en la exposición porque es complejo de exponer, y a lo mejor no termino el lunes. Pero mi idea es terminar el próximo lunes las clases, y con eso terminaríamos ya estas grabaciones. Y ya solo nos quedaría pues hacer el examen el día 26, creo que sí, que era el 5, el 26, sí, que sería ya la última prueba de progreso. También a las 12 de la mañana, por si, para que luego no me digan a qué hora, de 12 a 12 y 12, ¿eh? Bien.